Liturgia para hoy domingo, 10 de noviembre, 32º domingo del tiempo ordinario. Antífona. Llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme por favor en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho. Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos,
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, 1 centavo. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Oremos a Dios nuestro Padre para que nos enseñe a dar con generosidad, confiados en la providencia divina que, más allá de nuestros merecimientos, siempre nos abastece en la escasez y en las necesidades. Todos, Señor, que tu generosidad sea nuestra medida. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los ministros, para que vivan con gratitud la misericordia que el Padre les ofrece cotidianamente, evitando las reverencias, los asientos de honor y los primeros puestos en la iglesia. Roguemos al Señor. Señor, que tu generosidad sea nuestra medida. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que, movidos por la generosidad de Dios, se dediquen a hacer un sabio uso de los bienes en favor de todos, pero especialmente de los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Señor, que tu generosidad sea nuestra medida. Por los jóvenes que, debido a nuestras incoherencias, se han alejado de los caminos de la fe, para que, a través de nuestra conversión, puedan volver a creer en el seguimiento del Señor con alegría y convicción. Roguemos al Señor. Señor, que tu generosidad sea nuestra medida. Por nosotros, para que, como discípulos del Señor, demos testimonio de Él con generosidad y entrega, con la mujer del Evangelio. En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Roguemos al Señor. Señor, que tu generosidad sea nuestra medida. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te presentamos con fe y esperanza, y ayúdanos a reconocerte como Creador y Padre de la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Oración después de la comunión. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, danos tu Espíritu Santo para discernir no solo el bien del mal, sino la calidad de nuestras acciones en referencia a cuánto nos reservamos a la hora de socorrer con nuestros bienes las necesidades de tus hijos, nuestros hermanos en la fe y en la caridad. Amén. Lectura. La enseñanza de Jesús en el Templo de Jerusalén, en medio de las controversias con las que se le oponen, termina con dos modelos contrastantes. De un lado, los maestros de la ley a los que critica por su hipocresía, ya que se dedican a robar a las viudas, entre otras cosas reprochables. De otro lado, la viuda pobre, que manifiesta una confianza radical en Dios, al echar en la tesorería, tesoro del templo, toda su subsistencia, todo cuanto poseía para vivir. El contraste está entre los muchos ricos que echaban mucho dinero en la tesorería y esta viuda pobre. Su ofrenda se componía de 2 monedas de las de más baja denominación. Según la apreciación de Jesús, ella ha echado más que todos los otros juntos, pues esas 2 monedas eran todo lo que poseía para su subsistencia. Ella se distingue de todos los personajes de las 2 escenas de su discreción, su sencillez, su ocultamiento, su ofrenda y su pobreza. Desde la interpretación de Jesús, lo importante no es la abundancia en el dar, sino el dar quedándose sin bien alguno, porque se puede dar mucho sin poner en riesgo el propio bienestar ni la propia vida. Como esta viuda pobre, también Jesús, el Mesías, dará su vida. Toda riqueza que no esté referida a este modo radical de ser y de darse, se sitúa en el ámbito del tener, que es siempre derivado y supone acumulación, que es lo contrario de compartición. Desde esta perspectiva, la riqueza del ser pobre, una viuda pobre, que se abandona confiadamente a Dios, que le deja toda la responsabilidad de su vida a Él, consiste precisamente en poseer su ser tal como es, en ofrecerlo en apertura total, sin cálculos, es decir, ofrecerse en su limitación, en la provisionalidad de su existencia, asumiendo que ese es el modo concreto de irse haciendo y realizando, necesitando todo y compartiendo todo a la vez en riesgo. Para meditar. Esta mujer es sorprendente para nosotros, los discípulos de Jesús. Muestra que hay una pobreza originaria y ontológica que consiste en el reconocimiento de que nuestra existencia se la debemos desde el principio y hasta su final a otro, a ese que llamamos Dios, porque no somos nosotros los autores de nuestra propia realidad, de nuestra existencia. Cada uno de nosotros ha sido dado, cada uno se encuentra existiendo. Esta realidad existencial no solo tiene fecha de nacimiento y nombre, sino que también se desarrolla en un espacio a veces marcado por el tiempo y el dolor, por la pobreza y por la confianza en Dios. La viuda pobre, rica en su absoluta confianza en Dios, nos desnuda descaradamente. Ella nos obliga
a repensar nuestra adecuación al Dios que a diario invocamos y del que permanentemente vivimos. Ella nos obliga a entrar de manera más coherente y decidida en el seguimiento de Jesús para cortar la distancia entre el Dios providente y nosotros, y, así, vivificar nuestra comunión de destino con Él. Dar la vida. Entonces brotará para nosotros la gran posibilidad de ser actuales, totalmente presentes, de compartir los problemas, las preguntas y los sufrimientos de tantos que, como ella, viven de la fe, sin someterse a la desesperanza, sin cálculos, dándose. Reflexionemos. ¿Cómo ayudar a los que mucho poseen para que su contribución a la comunidad eclesial sea auténtica y no solo una fachada que oculta lo mucho que se guardan para sí? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a descubrir cómo esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos los otros juntos, cómo nuestra donación de sí mismos, de nuestros bienes y de nuestros aportes aseguran a los que confían en tu providencia que no les faltará tu auxilio. Amén.